Ha quedat aprovat per 72 vots a favor, 63 no i 0 abstencions. Pues ya lo han visto, con una mayoría de votos parlamentarios que sin embargo no representan a la mayoría de los votantes catalanes, el Parlamento ha aprobado esta mañana el denominado proceso de desconexión con España. Un proceso que la Cámara Legislativa no podrá encomendar a ningún gobierno. Cataluña está en estos momentos sin ejecutivo y sin que esté muy claro quién va a ser el próximo presidente de la Generalitat. Pablo Carballo, muy buenas noches. Buenas noches. Artur Mas, esta misma tarde, ha dicho que su investidura es imprescindible para que el proceso siga adelante. Sí, lo ha dicho en esa propia sesión de investidura. La votación será mañana, la primera, y se ha puesto a sí mismo como condición para que el proceso siga adelante. Mensaje dirigido claramente a la CUP, que sigue vetando su candidatura a la presidencia de la Generalitat. De la mayoría depende que no haya bloqueo ni pérdida innecesaria de tiempo para iniciar el proceso que nos debe llevar al Estado catalán. Sin investidura no hay gobierno definitivo y, consecuentemente, el proceso queda encallado, al menos durante un tiempo. Mas ha llegado a decir que en una Cataluña independiente no habría hecho recortes y se ha dirigido en varias ocasiones al gobierno central. No era difícil detectarlo porque en esos momentos Mas cambiaba del catalán al español en su intervención. ¿Quién se puede identificar y sentirse protegido por un Estado que trata a los demócratas como si fueran delincuentes? ¿Quién se puede sentir atraído por un Estado que utiliza las leyes y los tribunales para acallar la democracia y no para canalizarla? El Gobierno ha puesto ya en marcha la maquinaria para recurrir esa resolución ante el Constitucional. El Consejo de Estado ya está trabajando en ese informe y Rajoy ha convocado a sus ministros de forma extraordinaria para el próximo miércoles. Antes, mañana se verá con Pedro Sánchez. El gobierno que presido no va a permitir que esto continúe. Estamos decididos a utilizar todos los medios. Utilizaremos solo el Estado de Derecho, pero todo el Estado de Derecho. Solo la ley, pero toda la ley. Solo la democracia, pero toda la fuerza de la democracia. Y este es el primer paso. Me gustaría que fuera el último. Bueno, y antes de meternos en faena con lo que ha ocurrido hoy en Barcelona, vamos a recibir en nuestra mesa a Luis Caramés, catedrático de Hacienda Pública, y a Venancio Salcines, presidente de la Escuela de Finanzas. Forman parte de la organización de un grupo de análisis que pretende reunir a los 25 economistas más destacados de Galicia para hablar de nuestras cuentas, de nuestra situación. 3, 2, 1. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Bueno, pues Cataluña efectivamente estará muy presente en la mesa del VIAV de esta noche, pero a estas alturas del programa queríamos recibir en nuestra mesa a Luis Caramés. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Venancio Salcines, muy buenas noches. La excusa nos la proporcionabais la semana pasada cuando se presentaba ese grupo de análisis y debate Manuel Colmeiros, o que se denomina ahora Think Tank, que yo no sé qué pretendéis hacer con este grupo, Luis. Bueno, la verdad es que nada nuevo bajo el sol y por lo tanto lo que pretendemos es pues reunirnos un conjunto de gente que fundamentalmente estamos especializados en temas económicos, pero probablemente de forma muy sectorial, y plantearnos problemas que son problemas muy actuales en la sociedad gallega y en general, ¿no? Y debatir sobre ellos, ¿no? Debatir con libertad, con independencia, con la intención de ayudar, con modestia, pero para ayudar y hacer algunas propuestas, ¿no?
Subrayo lo de ayudar, modestia e independencia, ¿no? Eso no quiere decir que cada uno tenga su ideología, que incluso algunos de los miembros hayan estado en algún gobierno pues, socialista, o popular o del bloque, pero, como decimos los economistas, no siempre lo hacemos, para los análisis los juicios de valor se dejan en la sala antes del lugar de la reflexión, ¿no? Decía Luis un poco que es multidisciplinar, que no se ha pedido el carné a nadie. Venancio, ¿cuál ha sido un poco el criterio para conformar este grupo, que supongo que será un grupo abierto, que también irá incorporando a personas en función de los asuntos que se vayan a analizar, ¿no? Pues fíjate, sí. Bueno, el Luis actúa como coordinador del grupo, es un poco el que lidera nuestro proyecto. Somos más de 30 personas. Obviamente, la mayoría somos, el 90 y pico %, somos profesores de las universidades gallegas, pero cierto es que nace con una filosofía muy abierta. De hecho, en el mismo momento en que la prensa empezó a publicar que estábamos ahí, por Twitter, por Facebook, por WhatsApp, por diferentes vías, empezaron a llegar gente que quería ofrecerse, unos académicos, otros ejecutivos de empresa, otros pues, analistas, y nuestra respuesta, que lo comentamos justamente el sábado, que estábamos todos reunidos, fue admitamos, seamos más. Crezcamos. Yo no sé si creéis que ha faltado históricamente en Galicia reflexión y análisis sobre lo que somos y sobre lo que podíamos ser. Yo no sé si habrá un exceso de reflexión sobre lo que somos, ¿no? Que a veces nos ha llevado a ensimismarnos, ¿no? Cosa que no es siempre buena. Algo sí, pero demasiado no. Y desde luego hay otros grupos y gente que reflexiona, trabaja, etcétera. Pero es un país pequeño, pero suficientemente grande para que quepamos todos, ¿no? Y en ese sentido, pues también, por supuesto, somos economistas, pero vamos a tener con nosotros en la reflexión pues, a empresarios, a políticos, etcétera, ¿no? Y también tenemos politólogos, ¿no? Que ahora además está muy de moda, sí. ¿no? Y la primera reflexión que queremos hacer, estamos de acuerdo en esto, es sobre la población. Yo creo que es un tema completamente actual, un tema polémico pero al mismo tiempo estratégico, en donde Galicia lamentablemente lidera probablemente a los países con una población más envejecida, ¿no? Pero con una idea ya previa, porque este efectivamente es el gran nudo gordiano de lo que está pasando en Galicia. Tenemos una idea previa respecto a que es el tema... ¿A qué queréis? Es el tema del que queréis hablar. Sobre lo que saquemos en conclusión, pues eso ya depende. Luis, a priori, un país con la pirámide de población que tenemos nosotros, ¿es un país con futuro? Es un país con difícil presente, ¿no? Es decir, un país que incluso sin incardinarse en una sociedad solidaria difícilmente podría subsistir con su nivel de vida. Pero se ha desatendido históricamente este problema, que no es nuevo. Llevamos hablando de esto 20 años, ni por es lo exclusivo menos, ¿no? nuestro, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos un poco propuestas de todo tipo, ¿no? Desde luego, las migraciones que ahora mismo son un problema que tanto tensa la sociedad, pues seguramente es uno de los caminos que tenemos para rejuvenecer nuestra sangre, ¿no? Bueno, aparecéis en un momento en el que han pasado muchas cosas, llevamos muchos años asustados como consecuencia de esa crisis económica que aparecía en torno al año 2008 y que produjo el vendaval del que tanto hemos hablado aquí en este programa. Venancio, empiezo por ti. ¿Qué cicatrices ha dejado la crisis aquí en Galicia? Mira, la crisis todavía sigue ahí, aún sigue ahí. Es decir, necesitamos generar mucho empleo todavía, y a un ritmo como el actual nos van a hacer falta por lo menos unos 5 o 6 años para que la gente se sienta como se sentía en el año 2007. Es que todavía está muy presente, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer en nuestro grupo de debate, aparte de ver las cicatrices, es plantear proyectos de futuro. Porque yo creo que somos expertos, los economistas y los académicos, en describir muy bien el presente. Pero no somos tan atrevidos. Bueno, a veces se decía durante estos años que hacíais muy buenas autopsias, Sobre el pasado, ¿no? Pero muy malos pronósticos. Sobre el pasado. Bueno, claro, sí, es cierto, es cierto. Bueno, de todas formas, al 100% yo no estoy de acuerdo, porque en la crisis, respecto al tema de la vivienda,
Los economistas Bueno, lo hemos dicho siempre. sí. Y luego a nivel internacional hay economistas que estuvieron muy lúcidos respecto a lo que podía pasar, ¿no? Bueno, y pasó. pocos, Luis, pocos. Pero pocos, sí. Pocos. Sí. Era mejor vivir como Pocos. vivíamos y no mirar lo que estaba sucediendo. Claro, ¿no? claro, porque se llevaba en la onda, en la espuma de la onda, ¿no? Bueno, decías que lo que os interesa es mirar hacia el futuro, pero a veces también es interesante saber qué nos ha sucedido para poder decidir qué queremos ser. Te preguntaba por las cicatrices. Yo no sé, Luis, de esas heridas que nos ha dejado este vendaval, este tsunami económico, ¿cuál crees que ha sido la más dolorosa? Yo creo que de lo que hemos perdido. La más dolorosa es el encogimiento de la clase media, la caída de la capacidad económica de la clase media. Y sabemos que un país es estable y con futuro cuando la clase media es una clase amplia y, por supuesto, una clase media en un país con rentas adecuadas. Yo creo que como el ajuste que se ha hecho en esta crisis ha sido un ajuste por la deflación salarial, pues es el momento en que, ayudado con la caída del precio del petróleo, con la caída del euro, con desgraciadamente el turismo que viene porque no puede ir a otros sitios, por ejemplo el norte de África, etcétera, y con otras cosas de las que siempre hablamos y nunca hacemos, que tienen que ver con el I+D+I, etcétera, es decir, no ser solo un país de turistas. Yo creo que debemos de empezar a hacer una política en donde se recuperen los salarios y por lo tanto se recupere la demanda y se recupere el bienestar. ¿Se podían haber hecho las cosas de otra manera, Venancio? Hombre, sí, por todos lados. Porque hay un consenso generalizado en considerar que la sociedad a la que vamos es más desigual que la sociedad de la que venimos. Hay gente que considera que sí, que las cosas se podían haber hecho de otra manera y que la carga de la crisis se podía haber repartido un poco mejor. Mira, se podían haber hecho muchas cosas distintas, muchas diferentes. Lo cierto es que nuestra crisis ha sido una crisis en W. Sí. Si uno mirase la gráfica, vería como un momento ahí de subida, ¿no? En el año 2010, y de repente hubo un momento de caída. Hemos estado muy despistados a la hora de entender cómo era la crisis. Fíjate, hablabas tú, ¿no?, de analizar lo que había. Pues ni lo que había lo entendimos. Ni lo que había lo entendimos. La crisis financiera, que duró prácticamente como 1 año, 2 años, en muchos países de la Unión Europea, aquí duró casi 6 años. Porque no fuimos capaces de tomar las medidas adecuadas, porque no las vimos. En el camino tuvimos un vacío de poder, a mi juicio, importante, en el año 2011, cuando hay ese proceso de cambio entre Zapatero y Rubalcaba, que durante 10 meses no se adoptan decisiones. Después tenemos otro momento de impasse, que es cuando Rajoy llega al gobierno y tiene que mirar para las elecciones andaluzas, que eran en primavera, y también no mueve pieza, porque no quiere asumir ningún coste, hasta allí. Y eso en pleno epicentro de la crisis, supusieron como 14, 15 meses donde nuestra clase política no hizo prácticamente nada. Y podemos hacer un suma y sigue y no pararíamos. Venancio está hablando de políticos en el conjunto del Estado y Galicia. ¿Había margen en Galicia para que la administración autonómica hubiera hecho las cosas de otra manera? Vamos a ver, yo creo que a veces el ensimismamiento nos lleva a ciertas ensoñaciones, ¿no? Nosotros somos lo que somos. ¿Y qué somos? Pues somos un país con una población determinada, unos sectores productivos determinados y un grado de desarrollo determinado. Por lo tanto, en los tsunamis, sufrimos y sufrimos mucho, ¿no? Lo que ocurre es que también estamos acostumbrados a llevar una marcha un poco más pausada, ¿no? Ni crecemos tan rápido cuando los demás crecen, ni nos vamos tan al fondo cuando los demás se van. Pero en esta no hubo salvación. En esta no hubo salvación porque nos hemos visto... pero tiene algunas cosas buenas. Por ejemplo, muchos empresarios han tenido que irse al exterior, porque aquí no había capacidad de compra, ¿no? Esa es la exportación de la que ya no volverá, es decir, que se ha creado una nueva forma de... Porque al final cuando nosotros hablamos de nuestro sector exterior y excluimos a Citroën y a Inditex, que lo tenemos aquí al lado, pues resulta que queda bastante poco. Bueno, pues la crisis, por mirarle una cara positiva, pues ha llevado a muchas, no sé si tú coincides, ¿no?, pero ha llevado a muchas empresas a conocer más el sector exterior, a instalarse y a hacer clientes, y en eso ha sido positivo, ¿no? Decías que somos lo que somos, pero la cuestión es si somos la mejor versión de nosotros mismos, que esta es la discusión, ¿no? Eso también depende mucho de los gallegos, ¿no? Porque los gallegos en democracia toman sus elecciones, ¿no? Y bueno, yo creo que en Galicia, en la crisis, se adoptó
un criterio de acuerdo con la ideología de su gobierno, pero digamos de administración muy tradicional, pero podemos hacer lo que podemos hacer. Es decir, que buena parte de las cosas nos vienen con la influencia pues de Europa, de Estados Unidos y del mundo mundial, porque esta economía está completamente globalizada. Os preguntaba por las cicatrices. Yo creo que una de las evidentes es el desmantelamiento del sistema financiero gallego. Si nos llegan a decir hace 10 años que el Banco Pastor no iba a ser gallego, que las cajas no iban a existir, probablemente no nos lo hubiéramos creído. Miremoslo desde un punto de vista más positivo. El que manda en el Banco Pastor ahora mismo es de Santiago, es Ángel Ron. Pero bueno, ¿ha perdido peso el sistema financiero gallego? O sea, ¿podemos decir que se ha desmantelado el sistema financiero gallego y que como consecuencia de eso Galicia es más dependiente o no? El sistema financiero gallego, español, europeo ha sufrido un vendaval extraordinario y además estaba incardinado en unos valores en los cuales pues cometieron muchos errores y contribuyeron a que la crisis fuera más profunda y tardaron mucho en arreglar su casa por dentro, que era esa época que tú recordarás en donde decían que fluya el crédito. ¿Cómo iba a fluir el crédito si ellos estaban arreglando su casa y no tenían ni para sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, el mal del sistema financiero en general fue bastante mayoritario, ¿no? Y en nuestro caso, pues vivimos una situación muy lamentable con la desaparición de nuestras cajas y con el conocimiento que la sociedad tuvo de lo que en ellas pasaba y que no nos podíamos haber sospechado. Y de lo que hacían. Pero yo no sé si eso, Luis, lo que te preguntaba, nos va a hacer más dependientes, el no tener bueno, pues un sistema propio, que al final dependamos de bancos de fuera. Un liberal a la letra te diría que, ¿y qué más da? El caso es que el sistema financiero, hombre, en muchos casos no da lo mismo, ¿no? Lo que está más próximo parece que es más sensible y conoce mejor la realidad. Hay que esperar que lo que hay ahora, que no es aquello, pues en sus vertientes, digamos, como en lenguaje, digamos, más de economía, lo regional, en este caso lo autonómico, pues lo entiendan mejor, que tengan gente que sepa entender mejor nuestra realidad, pero yo creo que no es lo mismo. Salcines probablemente tendrá otra opinión. Pues a Salcines le iba a preguntar. Pues mira, yo creo que el crédito hoy más o menos fluctúa con cierta facilidad, y si hablamos de crédito a las empresas con un coste relativamente bajo, el coste medio está en el 3,40%, con lo cual es relativamente bajo. Hoy, si no hablamos de hace 2 años o 3, donde el mercado de crédito estaba muy escaso. ¿Qué ocurre? Que sin embargo, sí, es cierto que en el año 2007 aquí trabajaban en la banca, no en oficinas, sino en sitios centrales, unas 11.000 personas, entre 11.000 y 12.000 personas, que eran empleos de calidad, con salarios medios muy altos y que generaban una cierta clase media, como dice Luis antes, que es importante para sostener la potencia económica que tiene Galicia. De esos 11.000, hoy quedarán 3.000 y algo. Hemos perdido casi 8.000 puestos de trabajo de potencia económica, ¿no? Y eso sí se nota, se ha perdido de modo sustancial en Vigo, obviamente, y se ha perdido en La Coruña. Y esto tiene que afectar, esto se percibe ese debilitamiento de las clases medias urbanas de Galicia. Si tuvierais que apostar por un sistema productivo, por un sector productivo en Galicia, Luis, ¿por cuál sería? Bueno, yo creo que tenemos que modernizar todavía más el sector agropecuario. Yo creo que hay mucho mito ahí. Cuando se ha de modernizar, tecnologizar, ¿a qué nos referimos? ¿Modificar la estructura de la tierra? Se ha tecnologizado mucho. No miremos a los tractores, ¿no? Porque los tractores me parece que hay un exceso de capacidad incomparable en el mundo, ¿no? De capacidad, seamos más técnicos, de capacidad. Pero yo creo que hay que seguramente las explotaciones ganaderas tendrán que alcanzar más dimensión, ser menos, ser más eficaces, organizarse mejor para negociar con los que compran la leche, ¿no? No solo quejarse, que eso está bien, pero hay que organizarse también. El sector de servicios, pues que sea más potente, pero hay que tener cuidado con el sector servicios, porque el sector servicios tiene algunas de sus componentes que son de muy bajos salarios, ¿no? Entonces, si nos vamos por ahí, como ocurre muchas veces con el turismo, si el turismo es de baja calidad,
Nosotros tenemos la oportunidad de tener un buen turismo que no esté tan ligado, evidentemente, al clima, ¿no? Sí. El Camino de Santiago es un sitio muy potente, ¿no? A ese respecto, ¿no? Y respecto a la industria, pues somos en cierta medida un relativo desierto y tenemos algunos oasis, ¿no? Caray, pues me lo estás poniendo... No, tenemos algunos oasis y muy productivos. Pero ¿cuál sería un poco el sector diferencial? El que tú digas, bueno, pues mira, Galicia en esto es diferente al resto y tiene que apostar por aquí, porque hace esto mejor que nadie. Eso de que hace esto mejor que nadie, hombre, tenemos aquí al lado a alguien que hace algo mejor que nadie en el mundo, ¿no? Se hacen coches muy bien, barcos de determinado porte y con determinada tecnología también se hacen bien. Pero hay quien asegura que se hacen como se hacían hace 50 años. No, yo lo que creo es que hay también algunos mitos respecto a la respecto a la tecnología naval que nosotros tenemos, ¿no? Y a lo mejor resulta que éramos muy buenos haciendo algunas cosas con tecnología importada y tecnología no tenemos. Por lo tanto, somos muy dependientes, la mano de obra es más barata en otro sitio y por lo tanto los barcos los hacen más baratos en otro lugar. Entonces yo no me atrevería a decir cuál es por lo que hay que apostar. En todo caso, poner las condiciones, pero yo sí en una cosa estoy seguro, y es probablemente la más difícil, que es en inculcar en nuestros jóvenes el sentido del emprendimiento, claro, pero de los ser jóvenes empresarios. no han sido los grandes estafados de esta crisis. Quiero decir, ¿cómo le dices tú a un joven gallego que ha hecho las cosas como le dijimos que tenía que hacerlas, que se ha formado, que sabe idiomas, que ha viajado, que tiene un estupendo currículum y que tiene que marcharse Yo en primer fuera? lugar voy a matizar algo de los mitos, ¿no? Es decir, que la generación mejor formada es un mito que se ha extendido ahora porque saben algo más de idiomas, pero el tener más universidades no quiere decir que estén mejor formados, habrá que ver cómo son las universidades, ¿no? Entonces vamos a dejar ese mito un poco aparte, ¿no? Y luego, pues eso es verdad, es decir, no hay... Una sociedad ahora que mismo, con un 50% de paro juvenil... Nada, esto es ¿puede exigirle algo a sus jóvenes? Completamente impresentable. Porque sí es verdad que el irse al extranjero, incluso para completar la formación, para tener unos años de trabajo allí, es muy importante, siempre y cuando no sea obligatorio, ¿no? Y en este momento hacemos una formación, yo no digo tan buena, pero una formación de tipo intermedio, y luego se van a cobrar salarios no muy altos a Alemania o por ahí adelante, ¿no? Y eso tiene que ver con el perfil de nuestra estructura productiva y con la crisis que hemos padecido tan profunda que ha destruido tanto. Luis nos atrevía a apostar por un sistema productivo, por un sector productivo. ¿Tú te atreves, Venancio? Mira, yo te voy a decir una cosa, esa pregunta, más o menos, la hicieron a Adam Smith en el siglo XVIII y él tuvo una respuesta, ¿no? Porque de aquellos momentos el Reino Unido era muy pobre. La potencia era Francia y era España y le preguntaron cómo vamos a hacer para que el Reino Unido, le preguntaba a la reina, tengamos algo de plata, algo de oro y podamos ser alguien en el concierto de las naciones. Y lo que dijo Adam Smith fue lo siguiente: bajemos a los filósofos a las empresas. De aquella obviamente no se decía economista, no había figura de economista, y quien hacía algo de economía eran los que trabajaban en el ámbito de la filosofía moral. Dijo, bajemos a los filósofos a las empresas. Yo diría lo mismo, bajemos a los filósofos a las empresas. En este caso es bajemos a la inteligencia económica, que le cuesta mucho al Estado, porque además es una inteligencia económica mantenida por el Estado. Bajemos a la inteligencia económica a las empresas. ¿Y el Estado se deja asesorar por la inteligencia económica? Fluye bien. Las conclusiones, por ejemplo, a las que vosotros pretendéis llegar, ¿tenéis la esperanza de que sean escuchadas por las personas que tienen que tomar las decisiones? ¿Hay flujo suficientemente activo? Él dice que yo tengo más experiencia, pues soy más viejo, nada más, ¿no? Pero eso se cura con el tiempo, ¿eh? Todo llega a uno. Lo que yo creo es que hay un problema muy importante en la política, que es el ciclo electoral. El ciclo electoral es muy corto y entonces nada más ganar las elecciones hay que estar pensando en cómo se ganan las siguientes. Y así los grandes temas que hay que resolver y que está muy involucrado lo local, por ejemplo, es muy difícil de resolver porque inmediatamente hay que presentarse a las elecciones. No, lo digo, Luis, porque creo que tú participaste en algún plan estratégico, si no me equivoco. Se han hecho muchos planes estratégicos en Galicia y yo no sé si esos planes han sido suficientemente escuchados por los que tenían que aplicarlos. Hay una canción que yo tenía una ilusión, algo así. Yo tenía una esperanza, pero la esperanza fue al mismo anaquel que los demás. Pues, allí está, caray. creo que no sé ni exactamente dónde está. Caray. Gracias que yo tengo
un CD o una cosa de estas, ¿no? En donde lo tengo. No, pues también las circunstancias políticas, luego la cosa evolucionó. Yo creo que los políticos, en un momento determinado, de forma sincera, piensan que esto es útil. Pero como en los planes estratégicos hay mucho intangible, el político, con este ciclo electoral, el intangible no le interesa. Le interesa inaugurar no sé qué, no sé cuántas cosas que se puedan palpar, que la gente las vea, que aplauda. A un intangible, aplaudir a un intangible te llevan a un manicomio. Entonces, claro, pues no les gusta. Bueno, vamos a hablar un poquito de Cataluña porque es el asunto de esta temporada. Y yo no sé si, Venancio, tú vislumbras, contemplas la posibilidad de que se independice Cataluña. No, yo creo que ni yo ni nadie, sacando... Bueno, incluso no sé si ellos mismos lo vislumbran. Mira, hoy lo comentábamos en clase, comentaba en la Facultad de Económicas, no se ha alterado nada. No se ha alterado la prima de riesgo, no se ha alterado las bolsas, no se ha alterado nada. Bueno, hoy no se alteraron ni los catalanes, porque estaba aquello, en el Parlamento había mucha actividad, pero fuera del Parlamento parece que no pasaba nada. A mí me parece que hay un elemento que es muy importante y es una cosa que ha hecho muy bien Rajoy. A mí me gustó mucho cuando Rajoy se reunió con los sindicatos, bastante cuando se reunió con los sindicatos, me pareció una decisión muy acertada. Yo creo que lo peor que puede ocurrir en Cataluña, y no se vislumbra, es una huelga general ampliamente apoyada. Y no se vislumbra ni una huelga general, y en el caso de que se produjera, que estuviese ampliamente apoyada. Entonces, si no se produce ese elemento, es muy complicado que este proceso pueda avanzar mucho más allá. Si no hay un levantamiento social, es muy complicado que la autonomía decida marcharse porque un Parlamento se reúna y vote. Además, cuando siquiera tiene... que un Parlamento representa al pueblo, ¿no? Al pueblo, pero el pueblo son el 43% de los votos, ellos son el 47%, y aparte hay otro elemento más. Esto no es... Es decir, se han apropiado de conceptos como Cataluña, como ciudadanía, como democracia y como libertad. Pero lo cierto es que los que votaron de otro modo, los que no votaron, el número de votos supera a los que dicen que son los dueños de la libertad, etcétera. Y con lo cual no hay un apoyo social tan sumamente fuerte como para pensar que la sociedad catalana pues tiene un deseo amplio de marcharse. Luis, ¿crees tú que se va a producir esa desconexión, que es la palabra que ahora se utiliza? La desconexión. Yo creo que ha habido errores por ambas partes, ¿no? Unos creyeron que no se iba a llegar a esto y esto lo han dicho, que iban a hacer todo lo que están haciendo. Aquí está escrito, efectivamente. Todo lo que están haciendo, ¿no? A mí me parece que si hay quien se quiera independizar, tiene todo el derecho, siempre y cuando haya unas reglas que se cumplan, ¿no? Y creo que eso es importante en la democracia, el respeto a la ley y, si no, cambiar la ley. Pero a mí lo que me tiene totalmente estupefacto es la alianza entre la burguesía catalana y los anarquistas. Porque yo me pregunto, ahora van a formar un gobierno con más o con otro. Primer consejo. Medidas. ¿En qué puede coincidir la burguesía y los anarquistas? Los anarquistas en volar a los burgueses únicamente. ¿Y qué explicación le concedes a esa extravagante alianza? Pues es muy difícil de encontrar, por eso estoy estupefacto. Pero en todo caso es que han puesto por encima de todo un mito. Que es el mito de la Cataluña, en donde no solo allí no va a haber ni enfermedades ni pobreza, sino que incluso han ya hecho una especie de anexo con todas las políticas del bienestar que ellos mismos han recortado, los burgueses catalanes, y sin embargo ahora no se sabe por qué razón el dinero va a fluir como en una especie de paraíso. Hoy ha dicho Artur Mas en su discurso de investidura, previa a la votación de mañana, en la que se supone que no va a salir elegido presidente, que en una Cataluña independiente la Generalitat no habría tenido que hacer recortes. ¿Es así? Vamos a ver. Sobre los recortes depende en qué se hagan y en qué proporción. Y eso me parece que el señor Mas, con su ideología, no se iba a quedar atrás en los recortes. Yo no tengo las cifras en donde él se basa en que no tuvo más remedio que recortar porque no tenía el dinero. Bueno, con ese aporte que se supone que le tenía que llegar. Que le tenía que llegar. Pero vamos a ver, se puede discutir sobre si está bien aquilatada o no la financiación catalana. Pero montar sobre eso una historia cuando no tienen ni votos para poder modificar el Estatuto de Autonomía, a mí me parece una cosa desaforada. Pensemos en una eventual independencia de Cataluña, Venancio. ¿Cómo le afectaría a Galicia? Hombre, yo creo que no mucho. Vamos a ver, ellos son una región, una autonomía netamente exportadora. Le venden gran parte de sus productos al resto de España. Lo que va a perder ellos es un mercado.
Nosotros somos, al contrario, somos una economía importadora de productos catalanes. Si no lo compramos a ellos, se lo compramos a otro. Tenemos libertad de mercado y un mercado global. No tenemos mayor problema que aquel que suponga que vaya a generar cierta incertidumbre económica en el conjunto de España y esto afecte al consumo. Yo en todo caso creo que... Y supongo que a la financiación también, al reparto... Bueno, a la financiación a ellos. Digamos, ellos tienen un bono basura. Sí. Su bono es un bono basura. Eso es una realidad. Entonces, ellos pueden ser una economía con una robustez, que lo son, y con una economía ciertamente sólida, pero es cierto que están muy endeudados. Y si uno está muy endeudado no puede asumir pues otra vía, no tiene capacidad para financiarse. Ellos justamente si marchasen pasarían lo mismo que pasó el gobierno de España en el año 2012. Se encontrarían con un mercado de crédito cerrado. Ese es un punto muy importante. Ha ocurrido en Estados Unidos también, con algún default que se produjo allí. Realmente pueden seguir teniendo financiación porque al Estado no le interesa que haya un default en una parte de su territorio, porque los mercados lo castigarían mucho. Entonces eso es una especie de chantaje para seguir financiándolos, porque si no se financiarían a un coste elevadísimo. Y luego nada es imposible. Si llegan a separarse, pues lo que va a ocurrir primero es que tendrán algunos problemas de relación con la Unión Europea, que tardarán lo que tengan que tardar, problemas de ajuste en el mercado español, que es donde más venden, y todo va a depender de la duración de esa transición y los costes que eso inflija. Pero que también se pueden contemplar. Si ese periodo es corto, los costes de la separación serán menores, si el periodo es amplio, los costes serán muy grandes. Mucho mayores. Bueno, hablábamos del ciclo electoral, 20 de diciembre, elecciones generales. El actual gobierno, presidido por Mariano Rajoy, presume de gestión económica, presume de cómo han hecho las cosas en estos 4 años después de encontrarse un país prácticamente en quiebra. Luis Caramés, ¿tiene de qué presumir el Partido Popular? Claro, yo no estoy en el gobierno, ¿no? Pero... Desde el punto de vista técnico. ¿Sabes lo que ocurre? Que ahora mismo están ya metidos en las elecciones. Entonces, sí, pero yo digo, el discurso que ellos ponen encima de la mesa... Su discurso ahora a mí me es muy difícil distinguir el discurso que podía ser, digamos, más objetivo hace 1 año y medio o 2 años que ahora, porque ahora todo lo que se dice es en plan mitinero, ¿Pero tú crees que han hecho las cosas bien? Yo creo que ellos han hecho algunas cosas bien, más que nada poniendo el barco un poco a favor del viento. Pero lo más importante de todo ahora mismo en la salida de la crisis es el viento, no las cosas que se han hecho. Pero si Mario Draghi hubieran podido hacerlo... No, Mario Draghi es mi héroe. Entonces no me toques ese punto porque entonces me enrollo y no. Luis, Venancio, ¿tiene de qué presumir el Partido Popular? ¿O tiene de qué presumir Mario Draghi solo? Yo suscribo a 100% en lo que dice Luis. Bueno, vamos a ver. La situación económica es mucho mejor de la que había cuando llegó Rajoy al gobierno. Pero también es mejor en Portugal, supongo, ¿o no? Y en Portugal y en Irlanda también es mejor. La cuestión es que aquí hay un elemento fundamental, que es Mario Draghi, que es el que marca el cambio de tendencia, que es cuando España se adopta, se sabe ya que el país no va a quebrar, porque eso no ocurre hasta el verano del año 2012, y fuera eliminada esa amenaza de que el país puede quebrar, cambia todo. Todo cambia y, como dice Luis, llega un viento que empieza a empujar el barco, ¿no? Ellos las velas las mueven correctamente, pero sin el viento... Pero las mueven correctamente, pero con poca sensibilidad, que es lo que mucha gente le achaca, insisto, en ese reparto injusto de los costes de la crisis. En mi caso ya me manifesté en La Voz de Galicia en un artículo que decía humanicemos el crecimiento. Yo creo que sí, yo creo que se les olvidó humanizar el crecimiento. En el momento que llega el crecimiento debíamos de ser más agresivos en la política social, a mi juicio, y creo que no fueron lo suficientemente agresivos. Yo creo que el Partido Popular tiene varias almas en ese sentido y que Rajoy no es de las peores en ese sentido, ¿no? Porque hay algún alma muy liberal en donde todo eso le parece que es lógico. Que sufran, porque es una manera de encarar la gestión de las crisis poco humana. Poco compasiva. Bueno, se han escuchado en estos años frases grandilocuentes, algunas de las cuales ya prácticamente hemos olvidado. Una de las más llamativas en su momento fue aquella que pronunció François Hollande de que hay que refundar el capitalismo.
¿Hay que refundar el capitalismo, Luis Caramés, o no? ¿O sigue siendo el mejor de los sistemas, como en su momento se dijo? Desde luego, como frase de un socialista, no tiene precio, ¿no? Y si es un socialista tan trabajador como Hollande, todavía pues es un precio infinito, ¿no? Yo creo que el capitalismo, una vez que el sistema socialista real se hundió, pues es el sistema, ¿no? Lo que ocurre es que Pero no ha fracasado mucho también el capitalismo, porque nos ponemos a mirar con lupa... Las interpretaciones del capitalismo son muy distintas, porque no es la misma un capitalismo en Estados Unidos cuando lo interpreta un gobierno demócrata y cuando lo interpreta un gobierno republicano. No es lo mismo un capitalismo interpretado en la Gran Bretaña por los conservadores que por los laboristas. Por lo tanto, el capitalismo tiene muchas formas de ser gestionado, ¿no? Y yo creo que... Hasta es capitalista China ahora. Hasta es muy capitalista. Lo más capitalista es que un capitalismo muy particular, porque claro, allí el que se mueve sí que no sale en la foto, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso alemán, ¿no? El caso alemán, yo creo que encararon la crisis de una forma de gestionar la política mucho más inteligente, que es uniéndose los socialdemócratas y los conservadores, cosa que aquí eso parece ser que imposible e impensable. De todas maneras, si me permite solo un minuto, yo también tendría que reprocharle a Alemania no el haber introducido algún rigor en los gobiernos estos que parecía que todo era jauja, ¿no? Que eso está bien, yo creo que está bien, ¿no? Pero yo creo que Alemania podría haber dejado crecer un poco sus salarios, pero ellos tienen un miedo cerval a la inflación, ¿no? Es ya una cosa genética, ¿no? Si hubiese dejado crecer un poco los salarios, hubiera probablemente aumentado sus importaciones hubieran cebado la bomba en los países del sur de Europa y hubiéramos salido antes de este follón, ¿no? Y eso no lo hicieron precisamente, yo creo, que por el temor a la inflación. Bueno, pues para terminar os pido un pronóstico. Ya sé que os vais a dedicar a hacer análisis y estudios para llegar a conclusiones. Me vais a decir que es muy prematuro, pero os voy a pedir cómo veis a Galicia en 5 años y cuál es la amenaza fundamental que creéis que se cierne ahora sobre nuestra economía o sobre la economía europea, teniendo en cuenta que en breve va a haber un referéndum, por ejemplo, en el que se puede decidir que Gran Bretaña, por ejemplo, salga de la Unión Europea. Yo no sé cuál crees, Venancio, que puede ser la principal amenaza y cómo crees que vamos a estar en 5 años. Tenemos que, hay 3 amenazas, 2 externas y una interna. Externas tenemos, por un lado, el conflicto en Oriente Próximo, que afecta de modo fundamental al precio del petróleo, y eso va a hundir, o puede hundir, las economías emergentes, sobre todo de Latinoamérica. Y si se hunde Latinoamérica, esto arrastra a España. Es una amenaza. Segunda amenaza es China. China se da por hecho de que su crecimiento se está moderando. Lo importante es saber la velocidad de esa moderación. Si se modera en exceso, si la velocidad es muy alta, entonces también te da un efecto muy potente, no solamente sobre economías petroleras, sino también sobre aquellas que trabajan con metales, como por ejemplo Perú o Chile, etc. Son 2 amenazas que tenemos sobre las economías emergentes y que, en segunda instancia, llegan a España por esa conexión con América Latina. Y la gran amenaza que tenemos en España, en particular, es la confianza. El motor de esa recuperación es la confianza de los españoles. Si se pierde la confianza, se pierde la recuperación. ¿Y qué quieres decir con esto? Que si hay que ser optimistas. Sobre todo que hay que tener certidumbre. Pero hay quien asocia esa certidumbre a un determinado resultado electoral. ¿Te refieres a eso? No, a reglas de juego claras. Sobre todo a reglas de juego claras. Cuando las reglas de juego son claras, no pasa nada. Pero si el proceso electoral nos va a llevar a reglas de juego totalmente inciertas, el estado natural del ser humano es automáticamente reducir su consumo y ahorrar lo que pueda por precaución. Eso es el estado natural. Y sobre Galicia, que es lo último, creo que todavía no ha encontrado su lugar en el mundo. Y el ensimismamiento. Luis Caramés. Volvemos al ensimismamiento. Cerramos el bucle. Sí. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que dijo. Las expectativas en economía son muy importantes. A veces si uno está convencido de que algo va a salir bien, sale bien. Pues acaba saliendo, y si no es muy cenizo. Pero Galicia por sí misma pues no puede intentar ser nada del otro mundo. Tendrá que hacer las cosas bien, pero para ir acompasada con lo que va a ocurrir en el mundo. Y eso va a depender de la fase que empieza ahora a crecer del ciclo. Es una especie de maldición bíblica. Siempre tendréis ciclos. Los ciclos están ahí, están para quedarse. Lo que hay que hacer es conseguir que la fase expansiva del ciclo dure más y la depresiva dure menos. Si somos capaces de que eso sea así y los
factores externos, el caso chino, el caso de Brasil ahora mismo es muy lamentable, ¿no? Son demasiado influyentes, pues tendremos problemas, ¿no? Pero en general, históricamente, después de una crisis tan profunda y sobre todo que se está arreglando, sino que históricamente fue el modo de conseguir la adaptación que fueron las guerras, ¿eh? Y de momento hay guerras parciales, pero no tenemos un gran cataclismo. Si lo vamos bordeando, pues seguramente estamos en puertas de un periodo de crecimiento Venancio, tú largo. creo que en esta misma mesa dijiste hace un tiempo que pronosticabas una especie de felices años 20. Sí, mantengo. ¿Por Charleston? Sí, sí, no sé si Charleston o... Me mantengo y lo recuerdo. Espero que siga el programa para que... lo contemos y digas, tenía razón, tenía razón. Y ya está. Mira, es muy sencillo. Datos españoles. Estamos a 2 millones de empleo de tener el nivel de ocupación laboral del año 2007. Es decir, si damos 2 millones más de puestos de trabajo, estaría trabajando en este país tanta gente como trabajaba en el año 2007. Bueno, no igual. Bueno, otra forma de trabajar. Es que no nos podemos ahora meter en este asunto, ¿no? Pero... No, llegará a ser igual, porque el salario es un precio. Y el salario va creciendo en la medida que se agota. Por ejemplo, tengo un ejemplo. Informática. En España, en Galicia, durante toda esta crisis, no ha habido paro en el sector de la informática. ¿Cuál es el problema? Que hay sueldos muy moderados. Ahora que hay crecimiento económico, ¿qué va a ocurrir con esos sueldos? ¿Van a seguir igual? No, van a mejorar. Porque no hay más informáticos y es una ley de la oferta y la demanda. Entonces, bajo esa ley de oferta y la demanda, veremos una España mucho mejor en ese momento. Y, te digo, faltan 2 millones para ese nivel de ocupación, pero estamos generando 600.000 al año. Eso quiere decir que en 3, 4 años llegamos a ese punto. Eso nos da año 20. El ejemplo de Salcines es que es una muestra de que la calificación de la economía como una ciencia lúgubre queda en la historia. Bueno, pues está bien, pues aquí lo saludamos después de tantos años contando malas noticias. Luis Caramés, Venancio Salcines, muchísimas gracias, muy pendientes vamos a estar de ese grupo de análisis y debate Manuel Colmeiro, que inicia su andadura y que se va a dedicar a pensar, lo cual está muy bien. Gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa publicitaria, volvemos enseguida para hablar del asunto del día, de otro día histórico en Cataluña. Últimamente salen a un día histórico por semana, aproximadamente.